Sabemos que las posibilidades que nos ofrece Excel son bastante amplias a pesar de que no siempre saquemos partido a todas ellas. Dentro de las múltiples tareas que podemos realizar en Excel, una de las más llamativas, interesantes y de gran ayuda es sin duda alguna buscar B. Esta fórmula o función nos va a brindar la posibilidad de buscar valores en forma vertical para obtener un resultado específico. Como indicamos en lecciones anteriores, la función buscar B busca un valor en la primera columna de la izquierda del rango o tabla seleccionado y devuelve un dato de la misma fila en una columna específica del rango. Utilizaremos la función buscar B cuando el valor buscado se encuentre en la primera columna de la izquierda del rango de datos. Una forma de saber cuándo usar la función buscar B es fijarse en la ubicación de los encabezados. Si los encabezados están organizados en una fila, entonces debemos usar la función buscar B, que realiza búsqueda en forma vertical. En esta lección veremos el uso de la función buscar B para realizar un cuadro de búsqueda, en el que introduciendo un código se va a mostrar de forma automática los otros datos. Para ver el uso de la función buscar B, trabajaremos con este ejemplo en el que se muestran los datos de diferentes cursos. En el rango J7, K7 tenemos el cuadro de búsqueda. En la celda K4 ingresaremos un código de curso y automáticamente obtendremos los datos del curso, el nivel y el costo, cada uno en su celda respectiva. De esta forma el resultado mostrado cambiará en función del código del curso que ingresemos. En la celda K5 debemos ingresar la fórmula para obtener el curso según el código del curso, que es el valor buscado que ingresaremos en la celda K4. Entonces, una vez que hemos seleccionado la celda K5, nos dirigimos al botón FX para insertar función. Seleccionamos la categoría Búsqueda y Referencias para poder ingresar a la función Buscar B. Doble clic sobre la función para abrir el cuadro de diálogos de argumentos de la función. El valor buscado, que es el primer argumento, en él debemos ingresar el valor que se va a buscar en el rango o matriz a especificar. En este caso, es la celda donde ingresaremos el código del curso, que viene a ser la celda K4. Podemos escribir la celda K4 o hacer clic a la celda para hacer referencia. En el segundo argumento, que es la matriz de la tabla, nos va a pedir que ingresemos la referencia donde se ubican los datos que buscamos. Es importante remarcar que la tabla del ejemplo tiene un encabezado, entonces seleccionaremos los datos sin las celdas del encabezado, es decir, seleccionaremos desde el rango A4 hasta G45. Y en el tercer argumento, que es el indicador de columnas, debemos poner, como hemos dicho, el número de la columna, del rango que contiene el valor devuelto. Para este ejemplo, nosotros necesitamos que nos devuelva el curso. Y si nos fijamos en la tabla o en la matriz de la tabla, curso se encuentra en la segunda posición, es decir, en la segunda columna. Es por eso que debemos colocar el número 2. Una vez que la función buscar B encuentre una coincidencia con el valor buscado, nos va a devolver como resultado la columna que indicamos en este argumento. Recordemos que las columnas no son las de la hoja de Excel, sino las columnas del rango indicado en el segundo argumento, que es el matriz de la tabla, donde la primera columna tendrá asignado, volvemos a repetir, el número 1, la siguiente el número 2, la tercera el número 3 y así sucesivamente. Para el último argumento de la función especificaremos el valor falso, ya que deseamos realizar una búsqueda exacta, es decir, la columna código de curso no está ordenado los datos. Finalmente, hacemos clic al botón aceptar. Ahora, en nuestro ejemplo, la fórmula de la celda K5 realizará la búsqueda de cualquier código de curso ingresado en la celda K4, sin la necesidad de modificar la fórmula. Por ejemplo, si ingresamos el código B02, Enter,
podremos visualizar que Excel nos da como resultado el curso Basic 2. Por esta razón, será muy común encontrar una referencia a una celda en el primer argumento de la función buscar B. De esta manera, la función hará la búsqueda del valor de la celda K4 sobre los valores del rango de la matriz que hemos especificado, que es desde A2 hasta G45. Y como resultado nos devolverá la celda de la columna que corresponde al rango desde B2 hasta B45. Una ventaja de haber colocado el valor buscado en la celda K4 es que podemos modificarlo para buscar el curso de otro código. Por ejemplo, si ingresamos ahora, en vez de B02, ingresamos el código B04, podremos visualizar que nos arroja ahora Basic 4. Y de esta forma nosotros podemos cambiar y buscar el nombre del curso dependiendo al código que ingresemos. Al trabajar con Excel será muy común vernos en la necesidad de copiar la función buscar B para realizar búsquedas similares en celdas adyacentes. Sin embargo, es necesario poner atención al tipo de referencias utilizadas dentro de la fórmula para evitar cualquier error en los resultados. La fórmula de la celda K5 copiaremos a las otras celdas hacia abajo con el controlador de relleno. Después de copiar, podremos visualizar que no obtenemos el resultado correcto, sino un mensaje de ND. El error que tenemos en este ejemplo, y que es algo que sucede frecuentemente a los usuarios nuevos que utilizamos la función buscar B, es que olvidamos que al momento de copiar una fórmula a otras celdas, Excel adaptará automáticamente todas las referencias relativas en base a la nueva ubicación de la fórmula. En nuestro ejemplo en particular, lo que afecta es el resultado, es el primer y segundo argumento de la función buscar B. Podemos ver la fórmula copiada en la celda K6, donde el primer argumento de la función tiene K5. Y la fórmula original, si regresamos a la celda anterior, que es K5, podemos visualizar que el valor buscado es K4. Y el segundo argumento de la función buscar B tiene el rango desde A5 hasta G46, pero en el original podemos visualizar que el rango es desde A4 hasta G45. Esto sucede porque hemos copiado la fórmula hacia abajo y Excel modificó la fila para la referencia del valor buscado y del rango de búsqueda. Y si revisamos el primer y segundo argumento de la función buscar B de las fórmulas que acabamos de copiar, veremos que en todos los casos será una celda y un rango diferente, como podemos ver. Este problema se resuelve si fijamos la celda del valor buscado y el rango de búsqueda en la fórmula principal, es decir, en la celda K5, de manera que todos busquen sobre los mismos datos. Para lograr este comportamiento debemos convertir la referencia del primer y del segundo argumento en absoluta. Y eso lo logramos dirigiéndonos a la barra de fórmula, seleccionando el valor buscado K4 y luego presionando la tecla de función F4 para volverlo absoluto. De igual forma, seleccionaremos ahora la matriz, el rango de la matriz, y presionamos F4 para volverlo absoluto. También podemos colocar el símbolo de dólar a la celda del valor buscado y al rango de la matriz buscar en. Finalmente, presionar Enter. Si comparamos la nueva fórmula con la original, vemos el cambio en el primer y segundo argumento de la función. Donde antes estaba K4, ahora aparece la referencia $K $4 y el rango A4 G45, ahora aparece la referencia como $A $4 $G 45, que se refiere a la misma celda y rango de celda anterior, pero le estamos pidiendo a Excel que no modifique la celda y rango aun cuando la fórmula sea copiada a otra celda. Nuevamente ahora copiaremos la fórmula de la celda K5 a las otras celdas con el controlador de relleno. Podemos observar que ahora ya no aparece el resultado anterior de ND, y eso se debe porque acabamos de aplicar la referencia absoluta a las celdas. Pero podemos ver que ahora aparece el mismo resultado en las tres celdas. Eso se debe porque el tercer argumento es el mismo.
y para este ejemplo debe cambiar según lo que necesitamos obtener. En la celda K6 deseamos el nivel, entonces el indicador de columna de la función no debe ser el número 2, sino el número 4. Por eso borraremos el 2 y colocaremos 4, porque el nivel se encuentra en la cuarta columna de la matriz. Luego presionamos Enter. Ahora podremos ver que aparece Basic. De igual forma, en la celda K7 cambiaremos el indicador de columna. En vez del 2 ingresaremos el número 7 porque el costo se encuentra en la séptima columna de toda la matriz. Presionamos Enter y ahora vemos el costo del curso. De esta forma nosotros podemos automatizar un cuadro de búsqueda en Excel. Si cambiamos el código del curso por otro, por ejemplo B02, Enter, automáticamente nos va a aparecer el curso, el nivel y el costo. Esta función nos permite, repito, automatizar nuestras búsquedas de información en las hojas de cálculo de Excel y es muy útil. Empecemos a utilizarla. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más temas de Excel.